Les doy la bienvenida a mis alumnos del quinto año del Instituto Madre Mercedes Pacheco. Regresamos después del receso de invierno, luego de un año o de una primera mitad del año llena de incertidumbres, llena eh, de angustias quizás, de no saber qué hacer, de tener que cuidarnos mucho, algo que al mundo no le había pasado, y bueno, nos encontramos en esta situación, y la verdad, como les escribí en el tablón del Classroom, hemos podido afrontar, y no sé si todavía superar, pero por lo menos hemos podido adaptarnos y desarrollar una capacidad de adaptación a esta nueva forma de enseñar y de aprender, que ha sido, me imagino, difícil para ustedes, como también ha sido difícil para mí poder enfrentar toda esta situación y continuar tanto con mi trabajo como con su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que tengo pensado para esta semana? Más que llenarlos de actividades, simplemente que podamos hacer un repaso y que ustedes revisen todo el material bibliográfico visto, tanto en la primera como en la segunda unidad, porque ya las últimas semanas del segundo trimestre, en realidad la última semana de junio y la primera de julio, lo que hemos hecho es entrar en la unidad 3, que habla específicamente del periodismo gráfico. Entonces, yo he preparado justamente un resumen de las unidades vistas para que tengamos un paneo de dónde hemos comenzado, desde dónde hemos comenzado y a dónde hemos llegado, para poder continuar con el programa y con todo lo que tengo para enseñarles. Entonces hemos llegado a ver toda la unidad 1 completa del programa, la unidad 2, y hemos empezado a ahondar la unidad 3 específica del periodismo gráfico, como les decía recién. ¿Qué hemos visto en la unidad 1? Y me interesa que vuelvan a agarrar el material y lo vuelvan a leer, y es que, ¿qué es la comunicación? Bien, hemos visto conceptos de comunicación y lenguaje, y hemos visto que comunicación es un proceso, no se olviden de la palabra proceso, y que ese proceso consta de distintos elementos y que tiene varias etapas, tanto en la que está conformada por el emisor, cuando codifica un mensaje, la del receptor, cuando decodifica e interpreta ese mensaje, y todo lo que conlleva a que esa comunicación se pueda llevar a cabo de forma asertiva o no. ¿Qué quiere decir justamente esa asertividad? Que se pueda llevar a cabo el proceso y que el receptor pueda interpretar la intención y puede interpretar de manera correcta el mensaje. Y eso es muy complejo. Bien, porque hay ruido, porque tenemos que tener en cuenta el contexto, porque tenemos que usar el mismo código, por supuesto que tenemos que usar el mismo canal para que exista esta retroalimentación, tanto emisor y receptor puedan dialogar y conversar, escucharse y contestarse en relación a eso mismo que se está poniendo en común. Justamente comunicar es poner en común, es compartir algo. Por eso es tan importante la comunicación entre las personas. Entonces, hemos visto que hay comunicación, tipos de comunicación: comunicación verbal, cuando usamos la palabra; comunicación no verbal, cuando usamos gestos, movimientos del cuerpo, cuando hacemos uso del espacio. Bien, hemos visto funciones de la comunicación: cuando informamos, cuando queremos convencer a alguien, cuando queremos educar o formar sobre algún tema, y también cuando queremos entretener o nos entretienen a nosotros a través de algún mensaje. Hablábamos de la comunicación asertiva, esto de poder que se pueda concretar de manera correcta la comunicación de acuerdo a los intereses, a las intenciones, a la propuesta del mensaje. Bien, y para empezar a relacionar un poquito con el periodismo, la cuestión de los medios de comunicación social, es decir, aquellos medios que transmiten mensajes a mucha gente, y en este caso el periodismo usa los medios de comunicación social para informar. En esta primera unidad también hemos hablado de lenguaje, hemos visto la diferencia. Primero hemos visto qué es el lenguaje como el conjunto de signos del que se vale la humanidad, del que se vale el hombre, la mujer, para poder comunicarse. Y a medida que vamos combinando ese conjunto, esos signos, bien, formamos palabras, oraciones, ideas, y las comentamos, las ponemos en común. Y la diferencia que hay entre lengua y habla es que la lengua es justamente cómo se articulan todos estos símbolos, y el habla es el uso de esos símbolos.
Hemos visto funciones de la comunicación, la función informativa, la función del lenguaje, perdón, la función formativa, la emotiva para expresar cómo nos sentimos, la función estética, la función lingüística, cuando hablamos de la propia lengua, de la propia práctica, bien, la función apelativa, cuando damos una orden, bien, la función que me permite a mí comprobar si me están escuchando. En este momento no se me viene la palabra, pero lo que quiero es que ustedes también puedan buscar el material y ante cualquier cosa que hayamos visto y que no hayan entendido, vuelvan a preguntar para que quede todo clarísimo, ¿bien? La función referencial, ¿bien? Esto de me estás escuchando, recibí mi mensaje, has leído bien, llegó bien mi correo, a eso se refiere la función referencial, ¿bien? Y llegamos a la unidad 2, cuando empezamos a tratar específicamente de cuál es la realidad del periodismo, qué es la noticia, cuál es la función del periodismo en la sociedad, qué poder tiene el periodismo, cómo obtienen los periodistas las informaciones, cómo se clasifican los medios de comunicación masiva, cuál es la relación entre la realidad y los medios periodísticos. Entonces hemos trabajado muchísimo, la verdad, con esta unidad. Hemos determinado cuál es la tarea esencial del periodismo, que es informar, las diferencias entre las informaciones periodísticas y no periodísticas que podemos encontrar en un medio periodístico como por ejemplo un diario, bien, informaciones como un aviso clasificado, no periodística, una noticia, información periodística. Hemos visto la diferencia entre información y noticia, bien. Hemos determinado que toda noticia es información, pero que no toda información es noticia. Hemos visto, ustedes han tenido que trabajar mucho con el diario en papel, quizás con las páginas web, con diarios viejos, y poder determinar qué elementos encontramos en los diarios que son noticias, pero que no son, que son informaciones, pero que no son noticias. Entonces, en este caso, teníamos, no sé si reconocen, pero esta imagen ya la tenían en el material bibliográfico, de la portada de la Gaceta, donde yo puedo encontrar elementos como el valor del diario, la publicidad de números de oro, relaciones respecto a informaciones respecto al clima, a la fecha, son informaciones. Podríamos decirles también informaciones no periodísticas. Serían hiperónimos, ¿bien? Pero también podemos encontrar, sobre todo, la que le interesa al periodismo es que encontremos noticias, que noticia estaría relacionada con la palabra, está relacionada con la palabra hipónimo, bien, de un contenido mucho más específico, más particular. Entonces, las noticias, en este caso de la tapa, hablan de la SAT, hablan de los alumnos rurales, hablan del presidente y la Corte Suprema. Otra noticia habla de que Viña se suma a un nuevo gabinete de Alfaro, es decir, son específicas, son informaciones específicas de algún tema, de algún caso, de alguna situación. En cambio, los números de oro le puede importar bien a las personas que participen y nada más. Hemos trabajado muchísimo con el poder del periodismo, esto de poder entender por qué el periodismo, por qué se dice que el periodismo es el cuarto poder y por qué el periodismo no tiene ningún poder a la vez. Hemos analizado esta cuestión de cuándo el periodismo tiene poder, teniendo en cuenta que en la Constitución no hay ninguna contemplación que considere el periodismo como el seguidor del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Sin embargo, se considera de una manera tácita, de una manera dada, que el periodismo es el cuarto poder por la gran influencia que tienen las ideas, las informaciones, lo que se transmite en los medios de comunicación social. ¿Cuándo tiene poder el periodismo? Cuando difunde datos de corrupción, cuando difunde violaciones de los derechos humanos, protestas sociales, desigualdad social, cuando difunde datos de la pobreza, cuando difunde datos del gobierno. Me di cuenta ahí que he puesto la misma imagen de Alberto Fernández, cuando se comentan informaciones, se dan informaciones sobre acciones del gobierno, cuando se denuncian desigualdades sociales, pero también el poder del periodismo está relacionado a cómo la gente demanda información de entretenimiento, información deportiva, información relacionada con el espectáculo, información relacionada con los asuntos del tránsito,
puedo llegar a tal lugar, está cortada la ruta, hay paro de colectivo, no hay paro de colectivo. Ahora, en este momento, hemos vivido muy de cerca la cuestión del paro de colectivos, de si estaba cerca de alguna ciudad o no en relación al coronavirus. Informaciones que, si bien no son periodísticas, como las farmacias de turno, pero que sí sirven que se difundan en un medio periodístico porque son de suma importancia. Y también información relacionada con el derecho y el acceso a la educación. En este tiempo, en este momento, esas informaciones periodísticas están sumamente a la orden del día. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos si en algún momento vamos a volver este año a reencontrarnos. Se supone que sí, que el ministerio con el COE, con el comité que organiza esta cuestión de las emergencias sanitarias, están viendo la posibilidad de que podamos retornar a las aulas, de qué manera, cómo. Esas noticias, esas informaciones son las que hacen referencia al derecho a la educación, al derecho a la inclusión, al acceso. ¿Bien? Entonces, cuando el periodismo informa sobre estas cuestiones, tiene muchísimo poder sobre la población, porque es la única manera que tiene la gente, que tenemos nosotros, de enterarnos lo que pasa. ¿Bien? Ahora, cuando decimos que el periodismo no tiene ningún poder, justamente porque lo que hemos aprendido es que el poder del periodismo reside en factores que son ajenos a él. O sea, el periodismo no decide cuánto yo o ustedes van a creer la veracidad de alguna noticia, de alguna información. Por lo tanto, nosotros como público, como audiencia, como lectores, somos los que tenemos el poder de creer, o tenemos la autoridad, si se quiere, para darle poder, la responsabilidad para darle poder al periodismo, creyéndoles. Pero somos nosotros los que creemos o no, los que nos movilizamos o no, los que compartimos la información o no. Entonces, depende desde qué perspectiva miremos, ¿bien? Si el periodismo tiene el poder solamente porque publica e informa, o si el periodismo tiene poder porque influye en nosotros, que yo considero que sí influye muchísimo en nosotros y en lo que consideramos la verdad o la mentira, y que están en jaque ahora. La tarea de los medios periodísticos es también comprobar si determinadas informaciones que se distribuyen por redes sociales son reales o no, para darnos la certeza de creer o no en todas las informaciones que circulan. Y a la vez somos nosotros, la audiencia, los que tenemos la posibilidad de elegir y de decidir. Sin embargo, si tenemos un pueblo que no tiene mucho poder de crítica, si no tiene mucho conocimiento, si no tiene mucha habilidad para poder determinar si me están manipulando, si me quieren convencer de algo, si esta información está escrita de tal forma, me van a convencer rápidamente. Va a ser un pueblo que va a ser fácilmente manejable. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar justamente para ser ciudadanos, estudiantes, personas cada vez más formadas, para sí hacernos cargo de la responsabilidad que conlleva ser ciudadanos críticos, que pueden decidir si creer o no determinadas informaciones y actuar en consecuencia a esas informaciones. Para eso tenemos que entender cuándo el periodismo es subjetivo y cuándo es objetivo. Entonces hemos tenido una aproximación muy, no ha sido profunda, pero ha sido un intento de poder determinar cuándo un texto es objetivo y cuándo un texto es subjetivo. Algunos de ustedes han hecho trabajos de selección de artículos muy buenos. Tenemos las noticias, que vendrían a ser como los textos objetivos o tratando de ser objetivos. Sabemos que la objetividad completamente no existe, menos en el periodismo, pero sí puede existir una imparcialidad en la que el periodista, si se ajusta al relato de cómo han sido los hechos y no interpreta y no asume ninguna posición, yo puedo tratar de entender la realidad como ha sido. Y es subjetivo el periodismo cuando me ofrece algún tipo de relato, algún artículo en el que expresa la opinión sobre determinado tema, y está bien que sí exista un sector del periodismo que me comente, me interprete y me ayude a entender, brindándome su opinión sobre determinados temas. Y para entender justamente este proceso de la objetividad a la subjetividad, hemos visto el proceso periodístico y hemos visto cómo un hecho real
se transforma en un suceso periodístico que cuando le damos una captación periodística, el periodista escribe la noticia, cuando el periodista interpreta, escribe un comentario, cuando ese comentario se evalúa, escribe una crítica, una opinión. Esto no puede seguir así, ¿bien? Es insostenible la situación en tal organización, ¿bien? Es necesario flexibilizar el aislamiento, no se estoy inventando, ¿bien? Y por otro lado, la indagación, cuando quiero buscar más datos para poder ofrecer más información a la población y hago una investigación periodística. Si tuviéramos que decir cuál es el proceso, en el proceso periodístico, el producto periodístico más objetivo sería la noticia y el producto más subjetivo sería la crítica, ¿bien? Porque la investigación periodística, que nosotros no vamos a llegar mucho a ver, tiene más datos que interpretaciones de esos datos. Bien, para poder escribir, bien, para que el diario o los periodistas puedan llevar a cabo ese proceso periodístico, tenemos que obtener información que muchas veces, la mayoría de las veces, los periodistas no somos y no son testigos de los hechos, entonces tenemos que recurrir a fuentes de información. Entonces, hemos visto cómo a veces el periodista es la fuente y a veces tenemos fuentes directas y fuentes indirectas, tenemos fuentes que han sido testigos de los hechos, tenemos fuentes que han sido protagonistas de los hechos y tenemos fuentes que nos cuentan qué es lo que pasó. Para esto hemos podido determinar una clasificación respecto a los modos de atribución de las fuentes, es decir, cómo el periodista cita a la fuente. Hemos visto modo de atribución directa, con reserva obligada y con reserva total. Es obvio que con reserva total no hemos encontrado, porque en la reserva total el periodista no puede, justamente porque tiene que respetar el derecho de las fuentes, el secreto de las fuentes, no puede nombrarla ni puede nombrar la información que ha brindado. Pero los modos de atribución directos y con reserva se pueden nombrar. Se puede nombrar en la directa la persona con nombre y apellido y quién es, si es un vecino, si es un político, si es un funcionario, de dónde viene, y en el modo, y qué es lo que dice. Y en el modo de atribución con reserva podemos decir la información y decimos el ámbito de dónde viene esa fuente, fuentes policiales, fuente del Ministerio de Justicia, fuente del Ministerio de Educación, pero no decimos específicamente quién es la persona, seguramente porque no está autorizado, porque no puede dar la información, pero puede ser información que se filtre y que sí sirva. Las fuentes con reserva obligada y con reserva total generalmente dan informaciones delicadas que sirven para poder quizás continuar con una investigación y poder obtener datos que sí se puedan publicar. Y ese es el caso de Watergate, que por un lado confirma bien que el periodismo es el cuarto poder, justamente por la renuncia a través de esa investigación periodística del presidente Nixon, tal como ustedes lo han explicado muy bien en los videos que han realizado. Y por otro lado, también podemos ver esta cuestión del acceso a las fuentes de información y cómo Garganta Profunda, que era una fuente de reserva obligada, les ha permitido a Woodward y a Bernstein poder avanzar con la investigación y determinar que el partido de Nixon tenía toda una vigilancia sobre el partido contrario y cómo se ha dilucidado toda esta cuestión. Entonces, me parece interesante que hayan podido investigar sobre Watergate para poder trabajar sobre las fuentes y también sobre el poder del periodismo. Y otro tipo de fuentes que hemos visto son justamente las agencias de noticias, como estas empresas súper grandes que trabajan con corresponsales en las capitales y prácticamente en todos los países, con camarógrafos, fotógrafos, community managers ahora, periodistas, que buscan información en esos lugares, las reenvían a una plataforma digital y todos los medios periodísticos que suscriben a esas agencias pueden acceder y publicar esa información. Reuters, AP, TASS, AFP, ANSA, DPA y UPI son como las más conocidas de forma internacional, pero Telam para nosotros y Diarios y Noticias han sido las más importantes. Bueno, Telam ahora, Diarios y Noticias, ha estado con una cuestión de inconvenientes económicos, entonces no nos sirven para poder también obtener información de lugares que son muy lejanos. Bien, por ejemplo, toda esta información que se ha obtenido del coronavirus, de las últimas vacunas, se obtienen por agencias de noticias.
Y para terminar la unidad 2, hemos empezado a ver medios de comunicación masivas, la diferencia entre medios de comunicación masiva y medios masivos de comunicación, esto de que yo puedo tener un dispositivo que en relación al acceso sea un medio de comunicación masiva, o sea solamente un medio masivo de comunicación. ¿Cuándo va a ser un medio de comunicación masiva? Cuando la comunicación sea a muchas personas, cuando el mensaje se envíe a muchas personas y que sea el mismo mensaje, ¿bien? Porque el celular es un dispositivo que puede resultar masivo, pero que el uso que yo le dé sea simplemente para comunicación personal y ni siquiera entre a un portal de noticias o una red social. Entonces, como es el caso de mi abuelo, cómo utiliza su celular. Pero la radio prácticamente siempre es un medio de comunicación masiva porque uno prende la radio y el mensaje, cada vez que la radio está prendida, el mensaje, más allá de que escuchemos o no, se transmite para todos los que estén sintonizando. Entonces, esa es la cuestión con la diferencia entre medios masivos de comunicación y medios de comunicación masiva. Hemos visto esta clasificación de los medios entre medios electrónicos y medios gráficos, los medios que necesitan una conectividad y los que se imprimen, y cuál es el contenido de los diarios. El contenido de los diarios, tanto informaciones, infografías, fotografías, epígrafes, bien, todo lo que me ayuda a mí, lector, a poder entender y agregar datos o formas de que sea más claro entender una noticia. Lo puedo encontrar en el contenido, en este apartado del contenido de los diarios. Y con esto habíamos terminado la unidad 2 y hemos avanzado en la unidad 3 para ver específicamente el periodismo gráfico, y para eso hemos comenzado con la relación que hay entre periodismo y literatura. Hemos visto cómo hay escritores que han iniciado desde la literatura y se han pasado al periodismo en sí, a la redacción de noticias, de artículos de opinión, y también hemos visto cómo hay periodistas que se han lanzado a escribir literatura y han dejado un poquito escribir sobre la realidad y se han lanzado a escribir ficción o algunas historias medio ficcionadas. Para eso yo les había sugerido que lean el libro 11 cuentos peregrinos, 12 cuentos peregrinos, de los 12 cuentos peregrinos, que puedan acceder a uno que les guste, que me comenten qué es lo que les parecía, de qué se trataba, y después que transformen ese cuento en una noticia. Eso tenían hasta hoy martes para entregar, así que seguramente voy a estar leyéndolos durante la semana y hacia el otro martes para ver sus cuentos creativos, sus cuentos transformados en noticias. Espero que este resumen de todos estos meses les haya servido un poquito para entender. Les voy a sugerir una actividad en el Classroom para que compartamos y para que, bueno, se haga como un foro en estas primeras semanas de actividad, y la próxima semana les estaré subiendo material para avanzar sobre esta unidad 3. Les mando un beso grande, espero que se encuentren muy bien, que hayan cargado pilas para esta segunda parte del año, y bueno, estoy para lo que necesiten, saben nuestros horarios de consulta, y bueno, espero que los que no estaban al día se pongan al día y que el resto que viene trabajando muy, muy, muy bien lo sigan haciendo así. Estoy muy orgullosa de ustedes y sinceramente espero verlos pronto y que podamos volver a las aulas en esta nueva condición de normalidad hasta que, bueno, se cree una vacuna para combatir el virus. Mientras tanto, cuídense mucho, cuiden a sus familias, cuiden a sus abuelos, cuídense ustedes, no se relajen, lávense las manos, quédense en la casa, estudien mucho. Les mando un beso grande y nos vemos precisamente en el Google Meet en las clases de la semana del 10 de agosto. Les mando un beso grande.